Queridos estudiantes, estaremos continuando con el desarrollo de los talleres del libro de matemáticas. En esta ocasión vamos a ver el tema conjunción y disyunción y sus aplicaciones. ¿Sí? Bien, vamos directo al taller de la página, ¿sí? De la página 51. Página 51. Dice aquí en la práctica guiada, construye la tabla de valores de verdad para la siguiente fórmula lógica. Y nos dan esta fórmula lógica que está aquí, P y Q o no P. Bien, la tabla de valores, como la vemos aquí, es una tabla donde vamos a colocar las proposiciones, sus valores de verdad que puedan tener, y luego vamos a ir desarrollando poco a poco la fórmula lógica, es decir, las proposiciones compuestas que están entrelazadas por los conectores lógicos correspondientes. En este caso, tenemos P o Q y, ¿sí? Y no Q, no P. Bien, aquí el libro también nos va explicando cómo lo vamos a ir haciendo. Primero dice, identificamos los conectores lógicos que aparecen. ¿Y cuál es el conector lógico principal? Bien, los conectores lógicos que aparecen aquí son conjunción, disyunción y negación. Pero ¿por qué el conector lógico principal es la disyunción? ¿Por qué? Porque es el que separa a los dos paréntesis que vemos aquí en la fórmula lógica. Más o menos es como decir, cuando nosotros tenemos un paréntesis, donde tenemos dos números reales que tienen alguna operación, luego viene un signo más, un signo menos, o algún signo de división o multiplicación, y luego tenemos, ¿sí?, otro paréntesis entrelazado con ellos, ¿sí?, otro paréntesis entrelazado con ellos. Por lo tanto, el signo principal, o si se quiere el término, o el signo que acompaña a esos dos paréntesis es el signo que marca la diferencia. Entonces, en este caso, el conector lógico principal es I. Bien. Luego, dice paso 2, determinamos el número de filas en la tabla de valores. ¿Qué quiere decir el número de filas? Es decir, aquí tenemos un ejemplo de tabla de valores, ¿verdad? El número de filas son todos los datos que están en forma horizontal. Esas son las filas. Aquí vemos que en esta tabla de valores de verdad tenemos cuatro filas. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas. ¿Listo? Bien, entonces el conectivo lógico principal es I. Ahora, ¿cómo sacamos? Hay una fórmula para encontrar el número de filas en la tabla de valores. En este caso, vemos que hay dos proposiciones, ¿verdad? P y Q. Solamente hay dos proposiciones. Entonces ponemos el número de proposiciones, que es n minúscula igual a 2. ¿Ok? Como está aquí, n minúscula igual a 2. Luego, ese 2, el 2, lo elevamos al número de proposiciones, es decir, 2 elevado a la n. Esa es la fórmula, 2 elevado a la n. N, que es el número de proposiciones. Si yo tuviese una proposición más, es decir, P, Q y R, entonces ya no sería 2, sino que sería 3 proposiciones. Por lo tanto, quedaría 2 elevado a la 3. En este caso, como son dos proposiciones, quedaría 2 elevado al cuadrado, que es igual a 4. Entonces, por lo tanto, van a haber 4 filas, como la vemos aquí en el ejemplo que tenemos aquí. 4 filas, ¿ok? El paso 3 dice, resolvemos en ese orden. La conjunción, es decir, el paréntesis. Luego la negación y luego la disyunción exclusiva. La disyunción inclusiva. A ver, la conjunción es este que está aquí. Luego la negación de P. Y por último, la disyunción inclusiva, es decir, este símbolo de aquí, el conector principal. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a resolver y a construir la tabla de valores. En este caso ponemos P en la primera columna, luego la otra columna iría el valor de Q, después iría lo que dijimos, ¿no es cierto? La conjunción, es decir, lo que va en el primer paréntesis, que está aquí, que es P o Q. P o Q, ¿sí? Luego vamos a poner la negación, que es no P, y luego desarrollamos la fórmula lógica, esa de ahí.
Bien, entonces vemos. La primera proposición le damos valor de verdad, verdadero, verdadero, falso y falso. Y en la segunda proposición, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Como vemos aquí. Bien, entonces nos dicen en la conjunción que la única combinación para que dé verdadero es que ambas proposiciones sean verdaderas como tenemos aquí. Ambas proposiciones verdaderas, entonces la conjunción va a ser verdadera, como vemos aquí. ¿Sí? En los demás casos serán falsos, como vemos, falsa, falso, falso. Bien, ya tenemos esa primera columna. Vamos ahora a la columna no P. No P significa la negación de P. Ahora, si P originalmente tiene un valor de verdadero, luego va a pasar a no P, es lo contrario, falso. Entonces va a quedar falso, falso, verdadero, verdadero. Bien, ¿por qué hacemos de esta manera? Porque tenemos que ir haciendo lo que está primero en los paréntesis, como hacemos con los conjuntos de los números reales, ¿verdad? O las operaciones con los números reales. Primero los paréntesis, ¿verdad? Listo. Y luego hacemos al final el último conector, el conector principal, que es en este caso la disyunción inclusiva, es decir, O. Bien, entonces tenemos que analizar este resultado, vamos a coordinar este resultado con el de aquí, es decir, con este de aquí. ¿Ok? Estos dos, los que están ahí, listo. Esos dos. P o Q, porque en el paréntesis, como vemos aquí, en el paréntesis está primero P o Q, P y Q, y luego está no P, y lo conectamos o lo entrelazamos con la disyunción inclusiva O. Entonces tenemos verdadero, falso, 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 verdadero y falso, verdadero. Entonces, la única forma de que quede que quede falso es que ambas proposiciones sean falsas en la disyunción inclusiva. Es decir, aquí, en esta parte de aquí. En los demás va a ser verdadero. Es decir, en este verdadero falso, ¿verdad? Verdadero falso, falso verdadero, y en este falso verdadero. ¿Sí? Falso verdadero. ¿Ok? Bien. Entonces ahí, cuando las dos sean falsas, las dos proposiciones falsas, las dos primeras paréntesis, falso es falso, tengan valor de verdad falso, entonces la disyunción inclusiva será falso ahí. En los demás será verdadero, como vemos aquí. ¿Sí? Bien. Y hemos terminado nuestra tabla de verdad, donde estamos representando esa fórmula lógica que nos dieron al inicio. Bien, seguimos. Después tenemos la práctica individual, donde dice construir la tabla de valores de verdad para la siguiente fórmula lógica. Y nos dan esta fórmula lógica de aquí. ¿Sí? En esa fórmula lógica, sí, es casi que parecida a la primera. Lo que pasa es que aquí la disyunción inclusiva está en el paréntesis y la conjunción es el conector lógico principal. Este es el conector lógico principal. ¿Sí? Porque está separando el paréntesis, que dicho sea de paso, hay una negación también aquí. ¿Sí? Hay una disyunción inclusiva. ¿Sí? Pero acá tengo yo el conector principal, que es la conjunción. Entonces tenemos no, P, O, Q y P. ¿Cuántas proposiciones tenemos? Tenemos dos proposiciones, P y Q. ¿Sí? Ya identificamos el conector principal. Calculamos ahora el número de filas que debe tener esta tabla y nos damos cuenta que como son dos proposiciones, elevamos 2 al cuadrado, como está aquí, ¿verdad? En el mismo caso anterior. Y son 4 filas que deben haber. Entonces, paso 3, determinamos, ¿sí?, qué conectores lógicos tenemos. Tenemos la disyunción inclusiva, la negación y la conjunción. Ahí están, los dos de amarillo y este de verde. Bien, ahora vamos a pasar a armar la tabla de valores que la tenemos aquí. ¿Sí? Ponemos las dos proposiciones, ¿verdad? Ponemos las dos proposiciones.
Y empezamos a desarrollar desde el paréntesis. El primer paréntesis dice P o Q. Bueno, aquí en este caso, antes de iniciar la negación, tenemos que colocar lo que está dentro del paréntesis. En este caso, P o Q. ¿Sí? Y bueno, vemos que en el único combinación donde es falso la disyunción inclusiva es cuando ambas proposiciones son falsas, en este caso de aquí, ¿sí? En los demás será verdadero como vemos ahí, ¿ok? Ya. Luego vamos a negar, en este caso cambiamos el valor de verdad de todas estas cuatro valores de verdad que tenemos aquí, y en vez de verdadero ponemos falso, en vez de verdadero falso, en vez de verdadero falso, y en vez de falso verdadero. Ahora, esto ya tenemos la primera parte de la fórmula lógica. Nos tocaría hacer esta parte de aquí, con la conjunción con P. Entonces vamos a relacionar este valor de verdad de estas columnas con el valor de verdad de aquí, con este. ¿Sí? Bueno, y como nos damos cuenta, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, todas serán falsas, porque la única forma de que la conjunción sea verdadera es cuando ambas valores de verdad son verdaderos. Como aquí tenemos verdadero, falso, ¿sí? Falso, verdadero, ¿verdad? El de aquí, falso, verdadero, lo estoy comparando, ¿verdad? Falso, verdadero, acá tengo falso, 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 ¿verdad? Y por último, verdadero, falso. Acá lo voy a poner con amarillo, ojalá pueda. Ahí, bueno. Entonces, todas las valores de verdad de esa fórmula lógica dan falso. ¿Sí? Falso, falso, falso. ¿Por qué? Porque en la conjunción, para que una conjunción sea verdadera, ambos valores de verdad tienen que ser verdaderos. Continuamos con el siguiente ejercicio. Sean las proposiciones P igual 12 es un número par, Q 12 es divisible para 3. ¿Qué valor de verdad tienen las proposiciones siguientes? Bien, tenemos P o Q, P y Q, ¿sí? P o Q, no P o Q, P y no Q, no P o Q y P. Bueno, vamos a ir viendo una por una. Listo. Primero, tenemos que definir el valor de verdad de estas proposiciones. El valor de verdad de estas, vamos a resaltarlos con verde los que son verdaderos y con amarillo los que son falsos. Aquí nos damos cuenta que la proposición P que dice 12 es un número par, es verdadero, va con verde. Y Q, 12 divisible para 3, también es verdadero. Ambas son verdaderas, ¿verdad? Ambas son verdaderas, ¿ok? Listo. Si nos dijera 12 divisible para 5, ahí esta Q sería falsa. O si nos dijera que el 12 es un número impar, P sería también falso. En este caso, ambas proposiciones son verdaderas. Por lo tanto, cuando las dos proposiciones son verdaderas y tenemos una disyunción inclusiva, el valor de verdad es verdadero. ¿Sí? Vamos poniéndose en el libro. Aquí tenemos también, cuando las dos proposiciones son verdaderas y tenemos una conjunción, entonces también es verdadera el valor de verdad. Es verdadero. ¿Sí? Bien. Cuando la negación de P, si P es verdadero y lo negamos, entonces el valor de verdad es falso. Lo contrario, ¿verdad? Entonces aquí sale falso. Ya tenemos entonces realizado hasta ahí esos tres literales. Vamos con el literal D. Negamos P, es decir, que sería falso, o Q. Entonces, si es falso y verdadero, la proposición aquí sería falsa. El valor de verdad, falso. Lo mismo acá. Acá tenemos P, que es verdadero, y no Q, que sería falso. Entonces, verdadero y falso nos da verdadero. Entonces, tenemos que el valor de verdad aquí es verdadero. Bien. Aquí sería verdadero, ¿ok? Listo. Tenemos no P y Q
o P. Entonces, vamos a hacer primero P o Q. P o Q, sabemos que es verdadero, o sea, esto de aquí es verdadero, pero, como lo está negando acá, entonces se hace falso. Se hace falso, ¿sí? Entonces, falso y verdadero, porque la P también es verdadera, entonces me da verdadero. Valor de verdad, verdadero. Listo. Y ahí hemos respondido las proposiciones siguientes, ¿sí? Bien. Vamos con el siguiente ejercicio, construir la siguiente tabla de valores de verdad para la fórmula lógica. Aquí nos encontramos con el caso que estaba mencionando hace un momento, donde tenemos de diferentes colores, 2 y 3, ¿sí? 3 proposiciones distintas. Entonces, aquí para encontrar el número de filas, tengo que elevar 2 a la 3, porque son 3 proposiciones. Y 2 elevado a la 3 es igual a 8. Entonces, tiene que haber 8 filas. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, bueno, el libro ya me da ya los valores de verdad anotados. Verdadero, 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 verdadero. Falso, 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 falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Después verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso. Bien, luego vamos a hacer lo que está primero en el paréntesis, es decir, esto de aquí. Q o R. Entonces, en la conjunción, la disyunción inclusiva, la única forma de que sean falsa el valor de verdad es que que la primera sea verdadera y la segunda falsa. ¿Sí? O la primera falsa y la segunda falsa. Es decir, en esos dos, cuando la disyunción inclusiva es verdadera. Bien, como estamos comparando la proposición Q con la proposición R, tenemos que comparar Q con R por medio del conector lógico disyunción inclusiva. Vamos a ver aquí arribita, ya el libro nos da una tabla de verdad y nos indica que cuando las dos proposiciones son falsas, tienen valor de verdad falso, la disyunción inclusiva es falsa, en el resto son verdaderas. Entonces, aquí en la tabla que estamos viendo, aquí estamos comparando Q con R, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ambas son falsas. Si aquí ambas son falsas, entonces el valor de verdad de aquí sería falso. Y acá también tenemos el mismo caso, ¿verdad? Ambas falsas, valor de verdad, falso. En las únicas dos filas donde el valor de verdad es falso. ¿Sí? Bien, luego tenemos que comparar P, es decir, esta proposición, los valores de verdad de esta proposición, con los valores de verdad de la proposición Q o R, de la disyunción inclusiva, ¿sí? Pero con el conectivo lógico conjunción. Bien, y la conjunción, como vimos acá, la conjunción solo es verdadera cuando los dos valores de verdad son verdaderos, como está aquí, ¿verdad? Aquí, ¿sí? Ahí solamente son verdaderas. Entonces vamos a ver acá, comparando P con Q y Q o R. Entonces, en este caso de aquí, bueno, vamos a poderlo hacer así mejor. Con celeste lo voy a poner. Ambas son verdaderas aquí y aquí. ¿Sí? Aquí también. Aquí también. En este caso, o en esta fila. Y son las únicas, el resto son falsos. Entonces, las tres primeras filas tienen valores de verdad, verdadero, 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 y todas esas salen verdaderas. El resto salen falsos. De ahí tenemos resuelta o construida la tabla de valores de verdad para esa fórmula lógica, la primera. Vamos a continuar con esta última. Bien, aquí tenemos no P
o no Q. No P o no Q. Bien, vamos a poner aquí, tenemos solamente dos proposiciones, son 4 filas que deben haber, ¿sí? Verdadero, verdadero, falso, falso, como está aquí, y verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, tenemos que hacer la negación de ambos, ¿no? Aquí la negación de P, si negamos P, cambiamos el valor de verdad de verdadero a falso, de verdadero a falso, de falso a verdadero y de falso a verdadero. Lo mismo hacemos con Q, la proposición Q. Aquí hay una negación de la proposición Q, entonces de verdadero cambiamos a falso, de falso a verdadero, ¿verdad? De verdadero a falso, porque estoy negando, ¿verdad? De falso a verdadero. Entonces ya tenemos los valores de verdad que vamos a resolver con el conectivo lógico de disyunción inclusiva, ¿sí? Con este. Y la disyunción inclusiva solamente es falsa cuando las dos valores de verdad son falsos. Entonces veamos. Aquí, solo aquí es falso. Ahí. El resto son verdaderas. Entonces ya tenemos resuelta la tabla de valores. Bien, con esto hemos terminado entonces el taller de la página 51 y con eso también hemos terminado todos los talleres que hemos tenido pendientes hasta ahora. Bien, espero que esto les sirva mucho de provecho y que de avance en sus estudios matemáticos. Nos veremos en una próxima ocasión. Dios los bendiga y adelante en sus estudios.